Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una vez más a este canal de información y noticias, el Chino Oficial News. Antes de arrancar con la noticia, con la información, les quiero hacer una atenta y muy cordial invitación, como lo hago todos los días, para que en este preciso momento se suscriban a este canal, nos regalen un like, un me gusta y nos comenten desde donde nos están viendo, desde donde nos están escuchando. Es completamente gratis. Y créanme que no les quita ni 10 segundos de su valioso tiempo. Dicho esto, ¿qué temas vamos a abordar el día de hoy? Pues en exclusiva y tomando información del medio de Pie de Notas, se informa que son un total de 8 gobernadores los que quiere Estados Unidos y que va a ir revelando los nombres y las acusaciones o filtrándolas a medios para su distribución conforme Estados Unidos lo vea pertinente, es decir, cada que México los haga enojar. Arturo Ávila acusa a la oposición de no tener pues armas, que tienen que acudir al cabildeo en el extranjero porque pues ya no convencen a las y los mexicanos. Dice Ciro Gómez Leiva, escuchen a Ciro porque de verdad dan ganas de ponerle un zape en la pelona que trae. Escuchen a Ciro. Dice Ciro Gómez Leiva que en Chihuahua, fíjense bien, surgió una figura quizá la más importante fuera del círculo de Morena. O sea, estos en serio se están creyendo que Maru Campos es presidenciable, lo mismo que con Xochitl Gálvez. De verdad se lo están creyendo estos medios. Y a ver, hay que hablar claros. Le están pagando a Ciro Gómez Leiva 33 millones al año, recibe el Grupo Fórmula. Claro que va a seguir tratando de venderte esta idea. Pero bueno, Luisa María Alcalde estrena el derecho a réplica y exhibe, hablando de personajes vendidos, a Azucena Uresti. Desmiente las falsas noticias que dicen sus invitados y que ella no cuestiona y las repite sin verificarlas. Ahorita lo vamos a escuchar porque se puso bueno. Derivado de la reaparición del expresidente López Obrador, en donde se lanzó en contra de los Estados Unidos y respaldó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta abre una pregunta. Si hubiera habido colusión, hablando del sexenio de López Obrador, entonces, ¿por qué hubo detenciones de tantos delincuentes de renombre? Ahora, la presidenta deja en claro algo que ha venido repitiendo en estas últimas semanas, que hay que grabárnoslo. Nosotros, como mexicanos, tenemos el derecho de dudar de las acusaciones contra políticos mexicanos. No de si son culpables o no, que para eso ellos tienen que demostrar la culpabilidad, sino de la legitimidad con la que se hacen estas acusaciones, si realmente son para salvar a las y los mexicanos de la delincuencia o es pura politiquería. Pero bueno, vamos a empezar y quiero que empecemos con esta exclusiva por parte de Pie de Nota, todos los créditos a Pie de Nota al periodista Luis Chaparro. Recordemos, Luis Chaparro fue el periodista que sacó todo lo de los agentes de la CIA en Chihuahua. Entonces, la investigación de Pie de Nota, por más que el 90% de las veces es en contra del gobierno de la presidenta, hay que tomarla en cuenta. Hay que tomarla en cuenta porque Luis Chaparro le atinó a todo, y no es que le atinara, sino que se informó y tuvo acceso a información privilegiada del caso de Maru Campos. Él fue el que exhibió a Maru Campos. Entonces, hay que tomar en cuenta lo que dice. Fuentes confiaron a Pie de Nota que hay una lista de 8 gobernadores. Hoy sabemos que en esa lista se encuentra el de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que también dijo que no. El de Sonora, Alfonso Durazo, que dijo que no. La de Baja California, Marina del Pilar. El de Tamaulipas, Américo Villarreal. Y otros 4 más
de quienes les revelaremos en su momento. Deme chance. Además de la lista, estos gobernadores investigados por narco en los Estados Unidos, hay una lista también de empresarios que inicia por un viejo conocido, Jack Lanzmanas. De acuerdo con la investigación de los agentes estadounidenses, la red de Lanzmanas se estaría dedicando a la cleptocracia, lavado de dinero, evasión de impuestos y apoyo a organizaciones relacionadas con el narcotráfico, consideradas como terroristas por el gobierno de Donald Trump. El mismo caso de estos gobernadores. Lanzmanas Stern, actual director del corporativo Cosmos, uno de los conglomerados más grandes de México en el sector de servicios de alimentación y comedores industriales. El documento al que tuvo acceso pie de nota lo describe como un objeto criminal prioritario. Refiere que sus actividades estarían asociadas al uso de empresas offshore, contratos fraudulentos y el manejo de recursos ilícitos a través de intermediarios en distintos países. La familia Lanzmanas estaría siendo próximamente suspendida de sus visas. Mientras la investigación avanza y por lo pronto, confirman fuentes a pie de nota, cuentas de banco en los Estados Unidos estarían siendo escrutadas a detalle y parcialmente congeladas. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y la posterior de Claudio Sheinbaum, Corporativo Cosmos ha mantenido su estatus como contratista gubernamental al... O sea, ¿qué es lo que nos confirma esta nota? ¿Qué es lo que tenemos que tomar de esta nota? Que Estados Unidos va a seguir vendiendo la cantaleta de que está radicando con los gobiernos vinculados a la delincuencia. ¿Con pruebas? No, sin pruebas. Empresarios ligados al gobierno y a la delincuencia con pruebas, no sin pruebas. Lo que es un hecho es que sí existe esta lista y es lo que nos confirma Luis Chaparro. Son 8 gobernadores en total los que están en esta presunta lista de Estados Unidos. 4 ya se revelaron. Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar, Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Faltan otros 4. Vamos a esperar en las próximas semanas porque Estados Unidos quiere desestabilizar a Morena. ¿Por qué Morena? Porque es el partido que llevó a la mandataria mexicana, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y es la presidenta de México quien ha cuestionado y ha exhibido las mañas de los Estados Unidos a nivel mundial. Fue la presidenta que les puso un alto, les dijo, aquí toparon con pared, entonces, ¿qué es lo que quieren? Desestabilizar al movimiento que la llevó al poder. Pero bueno, dice Arturo Ávila que la oposición tiene que acudir a un plan de cabildeo en el extranjero porque ya no convencen a las y los mexicanos. Empezaré por decir que es muy desafortunado, Azucena, ver a una oposición que ya no gana en las urnas, y me refiero al PRI, al PAN, incluso a Movimiento Ciudadano, que no tiene un proyecto de nación, que no dio resultados cuando gobernaron y que tienen que acudir a un claro cabildeo en lugares extranjeros para tratar de recuperar lo que ya no logran recuperar en nuestro país. Y lo tengo que decir con toda claridad, ¿no? Cuando un mexicano ganaba 2,650 pesos en 2018, que fue el último año de Enrique Peña Nieto, y hoy gana casi 10,000 pesos, ¿no? En 2026, es decir, su poder adquisitivo crece un 154% en términos reales, pues le cambia la vida. Cuando una mexicana y un mexicano recibe una pensión para adultos mayores, las mexicanas de 60 años y los mexicanos de 65 años, que le han dado ya su vida a este país, y que antes, si tú les preguntas, oye, ¿recibías algo con Peña Nieto, con Fox? Bueno, con Fox, por supuesto que no, dice que eran unos huevones los que recibían pensiones, y lo acaba de reiterar en tu programa hace unos días. Le preguntas a cualquiera, te dicen que no, que las pensiones llegaron con el gobierno de la transformación. De hecho, vamos a llegar a 43 millones de mexicanas y mexicanos que entregan transferencias directas. Pues ahí lo tienen. Y miren, es tan bueno el argumento de Arturo Ávila que el propio Gibran, este chapulín que se brincó de Morena a MC, termina dándole la razón en lo que está hablando, que a ver, quiere meter otro tema, pero no dice mentiras. No le queda a Federico Dorin otra más que agachar la cabeza porque Arturo Ávila está diciendo puras verdades. Estos en lugar, y este es el mensaje, en lugar de ganarse a las y los mexicanos, prefieren irse a lo rápido. Una intervención estadounidense, una intervención extranjera, y lo regresa al poder. Eso es lo que ellos creen que va a pasar, porque bien decía Gerardo Fernández Noroña, creen que Estados Unidos los trae aquí en el hombro, pero Estados Unidos los trae de tapete. Estados Unidos los trae de tapete, no los trae aquí en el hombro, como ellos creen. Y acuérdense, Roma no paga a traidores. Pero bueno, Ciro Gómez Leiva, ojo con Ciro, ojo con el quesillo, con el queso Oaxaca, porque dice que Morena hizo que en Chihuahua surgiera una figura, quizá la más importante fuera del partido
autoritario de Morena. Chihuahua, surgió una figura emergente en la política mexicana. Hoy quizá la figura más importante de la política mexicana fuera del círculo de Morena. Creo que lo es, ¿no? Hoy, yo no sé dónde va a estar dentro de 3 meses o dentro de 6. Y además muy bien vista por la autoridad de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues entre otras cosas, porque todo indica que ella ha colaborado en todo, en la lucha contra los grupos. Fíjense de dónde viene la línea, porque en esta lambida de patas que le da Ciro Gómez Leiva a Maru Campos, confirma de dónde traen la línea, a quién quieren agradar, a los Estados Unidos. Es que destaparon a una figura, quizá la más importante del círculo de Morena, y lo mejor de todo es que pues es agradable ante los ojos de Estados Unidos, o sea, dice, ya la avaló Estados Unidos, entonces ya puede ser nuestra candidata a la presidencia, la que va a erradicar con este narcogobierno de Morena. Miren, es muy obvio cuando alguien trae línea y Ciro Gómez Leiva no lo sabe ocultar para nada, pues no por nada se gastan 33 millones al año el gobierno de Chihuahua con Grupo Fórmula, pero bueno, Luisa María Alcalde truena a Azucena Oresti por mentirosa. Un espacio para difundir y contrastar las noticias falsas que se presentan por los medios. El día de hoy hemos elegido 2 noticias, 2, digamos, de un pilón, pero 2 importantes que nos parece fundamental aclarar. Vamos a verlas. Adelante. La primera tiene que ver con la economía en Sinaloa. Vamos a escuchar la entrevista que da Azucena Oresti. Adelante. En Radio Fórmula. Vamos a escucharla. Bueno, pues la ausencia de Rocha Moya durante 29 días no ha evitado que la violencia siga maltratando a los ciudadanos, a los comerciantes, a los turistas, y la presidenta de la Coparmex, Marta Elena Reyes Azueta, ha hecho esta denuncia. Le agradezco mucho que esté con nosotros, Marta. Como siempre, muy buenos días. Te voy a señalar todo lo que le impacta a Sinaloa. Inversiones detenidas y otras que ya se fueron. 38,000 personas que se quedaron sin empleo. ¿Cuántos negocios han cerrado más o menos, Marta? Ahorita, más o menos, que se tenían registrados eran como 7,000 empresas menos de registro patronal, ¿no? Los que son formales. Eso quiere decir que hay otros informales que o se han cerrado o se han reducido. 7,000 significa qué porcentaje de las empresas que hay en Sinaloa. Mira, acá yo, y te lo voy a sacar así, un 35% de la economía. Fíjense ustedes, dice la representante de Coparmex y afirma, pareciera con datos oficiales, que hay una crisis económica en Sinaloa, y esa es la narrativa que se difunde, no solamente, vamos adelante, por estos medios, sino que es retomada esta nota por diferentes medios, obviamente TV Azteca, RI Noticias, SDP Noticias y El Noreste, más 12 medios adicionales. Retoman la nota. Vamos a ver los datos que se difunden. Adelante. Número 1, la afirmación falsa es: la economía cayó un 35%. ¿Cuál es el dato oficial? La fuente es el indicador trimestral de la actividad económica estatal, INEGI, periodo cuarto trimestre de 2025, resultado: Sinaloa registró un crecimiento económico de 4.2%. Posición nacional, cuarta entidad federativa con mayor crecimiento económico. Adelante. La afirmación es que las inversiones están detenidas. Fuente, Secretaría de Economía, INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales. Periodo, primer trimestre de 2026. Inversión extranjera directa en Sinaloa alcanzó 125.8 millones de dólares. Nivel histórico, el más alto desde mediados de 2023. Variación anual, el incremento es de 624% respecto al primer trimestre del 25, cuya inversión fue de 17.4 millones de dólares. Adelante. 38,000 personas se quedaron sin empleo. Es la afirmación falsa. Fuente, Instituto Mexicano del Seguro Social. Puestos de trabajo en Sinaloa crecieron de 582,684 registrados en julio de 2024, que es donde inician los sucesos de la captura del Mayo, a 587,920. ¿Alguien vio los dientes de Azucena? Porque se los acaban de volar con tremenda exhibida que le dieron por mentirosa. Dice la presidenta en el contexto de la reaparición del expresidente López Obrador en una carta dirigida a los Estados Unidos: si hubiera habido colusión en el gobierno de López Obrador, ¿ustedes creen que se hubiesen entregado los resultados que López Obrador entregó? La carta. Todos
todas las cabezas de la delincuencia organizada que fueron detenidas durante el sexenio del presidente López Obrador. Y algunas de ellas que fueron extraditadas. Digo, para todos estos, ¿se los puedes pasar para que a todos los compañeros? Del Cártel Pacífico, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, Santa Rosa de Lima, Los Rojos, Arellano Félix, la empresa. Y nada más se está hablando de cabezas, porque son alrededor de 680 detenciones que se hicieron del 2019 al 2024. Si hubiera habido una colusión, pues entonces ¿por qué se detienen? Entonces, esta es la narrativa que han querido poner. Esta es la narrativa que han querido poner, que nos han querido vender, de que López Obrador era el que estaba coludido con la delincuencia, él tiene la culpa por romper el pacto, por pactar con otro grupo delictivo diferente, dice la presidenta. Si hubiese habido colusión con la delincuencia, ojo, en el gobierno de López Obrador, no se hubiesen entregado los resultados en materia de seguridad que se entregaron. ¿Qué quiere decir esto? No se hubiese detenido a los cabecillas de grupos pues que se detuvieron en el sexenio de López Obrador. Ahora, quiero que escuchen con atención esto, porque la presidenta nuevamente, y tomando como base la carta de López Obrador, revienta de una manera impresionante a los Estados Unidos. En Chihuahua. Después, la solicitud urgente de detención con carácter de extradición de 10 ciudadanos mexicanos, entre ellos 3 autoridades electas o elegidas en funciones. Eso nunca había ocurrido en México, nunca. Con ello se desata una campaña muy fuerte que continúa en las redes sociales y prácticamente todos los medios de comunicación, prácticamente, con sus excepciones, que lo que dicen es narcopartido, narcogobierno, tomando esto que viene, desde mi punto de vista, de los sectores más de derecha, de la ultraderecha en Estados Unidos, vinculados con una parte del gobierno, para que por sus elecciones de noviembre de 2026, que quieren usar a México como parte de su retórica en la elección, y para aliarse con la ultraderecha en México para la elección del 2027. En el domingo yo lo dije como preguntas, ¿no será que? Y tenemos derecho a dudar, porque históricamente ha querido haber injerencia con el pretexto del narcotráfico. Tanto que leí aquí las memorias de Miguel de la Madrid, de lo que él pensaba que había sido su relación con el entonces embajador de Estados Unidos en México, que en efecto lo dice muy claramente, quieren usar este tema como un pretexto para intervenir en asuntos en México. Lo dije muy claramente. Y dije, ¿quién es el que pone y quita autoridades en México? El pueblo. Claro, si hay... Es que destituyan al gobernador porque hay pruebas en su contra. No, pero Estados Unidos dice que no le da buena espina, dice la presidenta. Aquí quien quita y pone son las y los mexicanos, que a ver, hay una investigación, se le comprueba algo, va al bote, ahí sí, va al bote. Pero mientras tanto no vamos a basar nuestra política en lo que se le antoje a los gringos que hagamos. Y ahora vuelve a reavivar la presidenta la pregunta. De verdad Estados Unidos hace lo que hace legítimamente porque quiere salvar a las y los mexicanos de los narcos. No será, y tenemos derecho a dudar, no será
que quieren utilizar a México como arma política para entregar resultados en su país previa a una elección que se va a llevar a cabo en noviembre, en donde no tienen absolutamente ningún resultado bueno que entregar a sus votantes. Nada más se los dejo ahí de tarea. Pero bueno, esa es la información que tenemos hasta el momento. Nos vemos el día de mañana con más noticias. Espero que tengan una excelente tarde, noche, mañana, madrugada, dependiendo de que nos estén viendo. Y muchas gracias por acompañarnos.